Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tercer domingo del tiempo de Adviento es el domingo de la alegría y del gozo. Siempre tenemos que estar alegres. La fe cristiana nos lleva a vivir desde nuestra interioridad la alegría de los hijos de Dios. Y por eso este llamado de hoy de la Iglesia se tiene que prolongar toda nuestra vida. Estén alegres, estén alegres. Hoy seguimos con la sintonía y la ayuda del profeta Isaías y de Juan el Bautista, dos personajes fundamentales en el tiempo de la preparación de la Navidad. Hemos escuchado tres lecturas: libro de Isaías, del apóstol Santiago y el Evangelio de Mateo. El libro de Isaías, como le expliqué en otra ocasión, está ubicado en el siglo VIII antes de la era cristiana. Y hoy el profeta le hace un llamado a la alegría. Y comprende dos realidades: la naturaleza, el cambio de la naturaleza, y la liberación del Salvador. Y comienza a decir: regocíjense, alégrense. La estepa florecerá como flor de narciso. Canten con júbilo la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y los lugares preciosos de Israel estarán hermosa la montaña de Israel. Y esa belleza no debe ser una belleza exterior. Contemplar el Líbano, contemplar el Monte Carmelo, contemplar que todo va a
florecer, indica un cambio de vida. Porque un árbol florece porque tiene buenas raíces, tiene fortaleza de la profundidad de la tierra. Nunca un árbol dará flor bella si no tiene una profundidad. Un llamado que el ser humano no puede vivir de una forma superficial. Tenemos que ser persona conducida bajo el Espíritu. No podemos dejarnos conducir de ese floreteo, de esa sociedad del consumo y del mercado. Porque eso pasa, es temporal, pero la alegría permanece. Por eso viene esa parte humana, esa dinámica de la naturaleza se produce también en el hombre y la mujer. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fíjense, estoy hablando de un pueblo que viene del destierro, del abandono, del luto, de la tristeza. Y este profeta le quiere levantar el ánimo y decir que todo no está perdido, que hay un Dios que acompaña a su pueblo, un Dios que es cercano a su pueblo. Y por eso menciona muchos elementos humanos. Va a fortalecer las manos débiles, afianzará las rodillas vacilantes, decir a los inquietos, sean fuertes y no teman. Sean fuertes y no teman. Yo pienso que esa misma descomposición y ese pueblo desanimado, aquí en la persona del profeta Isaías, también deben prolongarse muchos profetas como Isaías. Animar a su pueblo, ser fuerte y no tener temor, porque la justicia de Dios se prolonga en la justicia humana. Por eso
en la hora de aplicar la justicia a ningún ciudadano que Dios lo ha elegido y lo ha puesto frente a una responsabilidad en la justicia, no le puede temblar ni el corazón ni la mente, sino actuar correctamente frente a la realidad del mal, porque eso lleva esperanza, confianza al pueblo, y más la dinámica que está viviendo el pueblo dominicano, que solamente se resuelve si hay valentía, si hay fortaleza, si hay rectitud frente a aquellos y aquellas que han cometido realidades que no están de acuerdo con el Estado de Derecho de un país. Y hay que mandarle un mensaje de fortaleza y decirle a esta nación que hay hombres y mujeres dentro del Estado, dentro de la justicia, que se marcan o marcamos la diferencia, porque dentro del Estado hay muchas personas que marcan la diferencia, que son pulcros, que son serios, pero aquellos que no son capaces, que están embriagados por el dinero, por el poder, por el tener, hay que mandarle un mensaje: nada de mano vacilante, nada de tembladera, sino que necesitamos fortaleza en este momento, fortaleza en este momento. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos una justicia independiente. Y por tal razón, y con el esfuerzo de un país que ha marcado, gracias a Dios, una justicia independiente, eso nos hace a nosotros tener confianza. Y por eso le digo hoy a este pueblo: estén alegres, porque confiamos en las autoridades, confiamos en las autoridades, comenzando por el señor presidente y siguiendo por el poder, que tienen que aplicar las leyes en la República Dominicana. Confiamos de llevarle esperanza y alegría en esta Navidad. Por eso la palabra de Dios dice: viene en persona y lo salvará. Viene en persona y lo salvará. Ahí está nuestra alegría. Que no se distraigan, que el pueblo no se distraiga,
porque el papel lo haga la justicia. Y en la medida del resultado de la justicia, el pueblo se va a sentir alegre si tiene resultado contundente frente a la maldad y al patrimonio de un Estado de Derecho. Por eso, ¿qué nosotros tenemos que hacer en el tiempo de la Navidad? Esperar al que viene a salvar a su pueblo. Que cada cual haga su trabajo. Nosotros, los cristianos, ¿cuál es nuestro trabajo? Esperar al que viene a salvar a su pueblo. Prepararnos interiormente, desde la interioridad. Y fíjense cuál es la misión que dice el profeta Isaías. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo. Saltará el cojo como un ciervo. Ustedes saben lo que un ciervo. Un ciervo es un animal parecido a un chivo, pero que da un salto casi de 10 metros cuando camina. Saltará el cojo como un ciervo. Un animal pequeño, delgado, parecía un chivo, como dice la palabra, como la cierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. El ciervo se acerca siempre a tomar agua en los ríos. Y cuando escucha un ruido, da un salto. Y así va a caminar el cojo. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿dónde nosotros no estamos caminando bien en nuestra vida espiritual? Estamos sordos al pecado, estamos sordos al odio, al rencor, a las murmuraciones, a la envidia. Y tenemos que saltar y levantarnos como un ciervo que salta al otro lado, que es la gracia, que es la fortaleza, que es la alegría de Dios. Y le llama de nuevo al final: los dominan el gozo y la alegría. Dejar la tristeza, dejar la aflicción. ¿Por qué tenemos que dejar la tristeza, el dolor, el pesimismo? Porque viene a salvar a su pueblo el Mesías. ¿Y por qué tiene que existir pesimismo, tristeza, dolor, estrés?
Lo que tenemos que tener, ese pesebre vacío, lleno de optimismo, lleno de alegría, lleno de entusiasmo y de gozo con el Señor, para que penetre como un rayo penetrante el Hijo de Dios en nuestro interior, en nuestra mente, en todo nuestro ser, para nacer nuestro Salvador. Y termino con la palabra: no se distraigan. Nuestra centralidad es lo que dice hoy el profeta. Viene en persona a salvar a su pueblo. Ahí es que nosotros tenemos que colocar nuestra mirada, nuestro proyecto, nuestro camino en aquel que viene a salvar a su pueblo. El Evangelio de hoy, centralizado en la persona de Juan el Bautista. El evangelista Mateo vivió la misma época de Jesucristo. Y por eso él describe los datos con muchas precisiones. Y dice: Juan, que había oído en la cárcel, ahí hay una ubicación topográfica, había oído en la cárcel las obras del Mesías. Había escuchado esa noticia. El segundo dato que ahí demuestra Juan el Bautista, que es un hombre noble, sencillo y también un hombre de esperanza. Manda a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Aquí hay dos realidades: una realidad de fe y una realidad de quitarle la duda al judaísmo. La realidad de fe, que si tú eres el verdadero Mesías que nosotros estamos esperando, o hay otro, y el maestro le da un dato que ya lo había anunciado el profeta mesiánico, que es el profeta Isaías. Vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo, lo que están viendo con los ojos y lo que están oyendo. Primero, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos
oyen, y los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. Aquí está el resumen fundamental del profetismo de Jesucristo. Y no solamente el profetismo de Jesucristo, sino la presencia del Mesías en medio de su pueblo, para que el judaísmo crean y Juan sea el gran portador de esa noticia mesiánica, que el liberador de su pueblo se encuentra ya entre nosotros. Y esta frase, que la coloca el Evangelio entre paréntesis, entre comillas, vayan a anunciarle a Juan esto. La realidad física no habla de realidad de fe, de realidad física. Y al final, ¿qué anuncia a los pobres? ¿A quién está ubicando las condiciones de las pobrezas? Sino a los pobres son evangelizados. Al final, es la esencia aquí en la tierra de nuestra iglesia, evangelizar. Repito la palabra, no se distraigan en otra cosa. Fíjense en esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Ahí es que nosotros tenemos que centralizar nuestra mirada para prepararnos en este tercer domingo del tiempo de la preparación de la Navidad. No es un cuento, no es una historia, es una realidad existencial que Jesucristo está anunciando hoy al mundo. ¿Cuántos ciegos hay? ¿Cuántos cojos hay? ¿Cuántos leprosos hay? No físicamente, sino espiritualmente. La lepra del pecado, la lepra de la envidia, la lepra de la división, los ciegos del dinero, los ciegos de la ambición, los ciegos de la realidad pecaminosa. Si entendemos bien esto, brotará con claridad la conciencia del pecado. Pero si estamos distraídos en otras cosas, no vamos a entender lo que dice el maestro para preparar la Navidad. Y dice algo más profundo: y bienaventurado el que no se escandaliza de mí, el que no se escandaliza de mí. Hace referencia directamente al judaísmo, a su propia religión, porque Jesucristo pertenecía al judaísmo. No se escandalicen de mí. Y ellos se escandalizaron de él hasta llevarlo a la muerte
en cruz. Fue el escándalo más grande que se produjo en la humanidad, por decir la verdad. Por eso nosotros, como iglesia, tenemos que mantener el profetismo, el anuncio de la alegría al pueblo, pero también la denuncia de las cosas malas. Nunca podemos acomodar el evangelio ni a un sistema económico, ni a un sistema político, ni a un sistema cultural, ni a un sistema ideológico. El evangelio es la verdad. Y nunca se puede negociar con la verdad, y nunca se puede negociar con el evangelio del reino de Dios entre nosotros. Y el que no es capaz de asumir ese profetismo que anuncia hoy Jesucristo, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, que hay que anunciar el evangelio a los pobres, estamos distraídos, no estamos cumpliendo esa misión y ese mandato de la iglesia, porque la iglesia está clara en lo que tenemos que hacer. Somos nosotros que estamos acomodando a Dios a nuestra manera. Estamos acomodando a Cristo a nuestra manera. Y a Jesucristo no se puede acomodar de ninguna manera. Hay que acomodarlo en la verdad, en el derecho, en la justicia y en el amor. Y al final habla de Juan el Bautista. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Qué salieron a ver? Un hombre vestido de lujo. Miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. Los que visten con lujo habitan en los palacios. Diciendo que un profeta no se puede disfrazar de grandeza, ni de poder, ni de prepotencia, ni de orgullo humano. Nosotros tenemos que cubrirnos de humildad, de sencillez, de desprendimiento de corazón, para que este pueblo comprenda a Dios a través de la enseñanza del magisterio de la iglesia y del evangelio viviente del reino de Dios. Si el mundo está caminando mal, si hay guerra, si hay conflicto, si hay odio, si hay descomposiciones sociales, no podemos acomodarnos a ese estilo de vida por ofrenda o por prebenda. El evangelio no acepta ni ofrenda ni prebenda. El evangelio lo que acepta es la verdad, la vivencia del evangelio, y eso es ser profeta. Y por eso habla, y por eso lo dice claro hoy. Se lo digo, y más que un profeta, este es quien está escrito: yo le envío mi mensajero delante de ti, el cual va a preparar el camino del Señor. Pero Jesucristo al final del texto le dice a Juan de una forma explícita: sea humilde, sea humilde. En verdad le digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista,
aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hablando, ¿quién es más pequeño en el reino de los cielos? Juan, ¿qué decía Juan? No soy capaz de arrodillarme para soltarle la correa de la sandalia. Viene uno, yo bautizo con agua, pero viene uno que le bautizará con espíritu y fuego, con el espíritu de la verdad. Y ahí que nosotros, como profetas y anunciadores de la palabra de Dios, tenemos que tener ese pesebre preparado para que cuando penetre como un rayo penetrante en nuestro interior, en nuestro corazón, ese niño que va a nacer, brote la luz del derecho, de la justicia, del amor, de la fraternidad, de la acogida, de creer en los demás y vivir la hermandad familiar que es la Navidad. Navidad es Jesús. Navidad es Jesús. Navidad no es mercado. Navidad no es consumo. Navidad no es lujo. Navidad no es pasársela comiendo y bebiendo. Navidad es Jesús. Y hoy lo ha dicho Isaías y lo ha dicho el propio Jesús, cuál es su misión que viene a cumplir aquí en la tierra. Díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído. Que así sea. Amén.